ahora han pasado por delante oligarcas tecnológicos como Elon Musk que abastece a países. Es decir, Ucrania se sienta no con un país, sino con un tío que se llama Elon Musk. Es buena pregunta, es buena pregunta. Joe Biden, cuando se despidió de la Casa Blanca, lo hizo haciendo una alusión al reto que suponía la llegada de esta especie, de una nueva especie de cleptocracia o de oligarquía tecnológica, ¿no? Eso fue la advertencia que hizo Joe Biden. En el sentido de decir, oye, hay gente que a lo mejor está acumulando tanto poder, tanto nivel de dinero, que cuando hacen lo que no habían hecho hasta ahora, que es participar en política, pueden llegar a determinar elecciones o a llegar a inclinar la balanza, ¿no? Y eso les da un poder mayúsculo. Claro, en Estados Unidos hemos visto cómo Elon Musk se metió de lleno en la campaña electoral, hizo campaña con Donald Trump, vimos cómo se metió en la Casa Blanca hasta el punto de dormir en la Casa Blanca y acompañar al presidente en la limusina, en el Marine One y en el Air Force One. A sacar a su hijo en brazos. A sacar a su hijo en brazos. Bueno, claro, dormía en la Casa Blanca, ¿no? Y el hijo también. Y no solo eso, sino que el propio vicepresidente, J.D. Vance, es un hombre que viene de ser esencialmente el director financiero de Peter Thiel. ¿Y quién es Peter Thiel? Bueno, pues otro de PayPal Mafia. PayPal Mafia, ¿no? Otro de los grandes multimillonarios de Silicon Valley y un estrecho amigo. Hay quien dice que incluso el referente de Elon Musk, ¿no? Okay. Con lo cual, ojo, no solo Elon Musk dormía en la Casa Blanca, es que el propio vicepresidente de Estados Unidos fue colocado por este grupo, ¿no? Y lo que vimos fue que de repente Silicon Valley cambió. Y de repente pues apoyaron, se metieron muy en el terreno político, empezaron a tomar decisiones de mucho activismo político y además apoyaron a Donald Trump en la presidencia, ¿no? Yo entiendo que esto genere resquemores. Pero también es verdad que hay elementos de equilibrio y uno de ellos es que Elon Musk ya no está en la Casa Blanca. Bueno. Ha durado muy poquito tiempo. Y están a la greña. Bueno, es que los divorcios pasionales son muy duros. Tanto amor repentino suele tener como consecuencia que si la ruptura se produce sería una ruptura tormentosa, ¿no? Están a la gresca. Bueno, pero en cierto modo eso, yo entiendo el miedo que existe hacia esa especie de oligarquía, ¿no? Cuando no hay límites en la intromisión política, ¿no? Porque al final es evidente que el dinero no es neutral. El dinero influye y determina las capacidades políticas de diferentes actores, ¿no? Pero, y ya no me meto en juicios ideológicos que te pueda gustar más o menos. Pero Elon Musk es un tío, o Peter Thiel, son tíos que han creado de la nada son unos genios. Algo increíble. Entonces, puede gustarte más o menos lo que hace, la puesta en escena, que sea un imbécil, que haga tonterías, que tenga 13 hijos con no sé cuántas mujeres, que sea... No pongamos todo eso en el plato, ¿no? Que tendría que estar y podrá estar. Pero, ejecutivamente hablando, estos tíos tienen idea de cómo llevar una empresa a otro nivel. Podrían tener idea de llevar un país a otro nivel también. Es que es diferente. Y ahí tenemos que entender que es diferente. Y es lo que le ha pasado un poco a Elon Musk. Es decir, cuando tú tienes una empresa se fundamenta muchas veces en una jerarquía autoritaria, ¿no? Yeah. Sobre todo cuando la cúspide está formada por los propietarios. Uh-huh. Si tú eres el propietario o eres un accionista relevante de una empresa, ¿quién te va a toser en el organigrama? Uh-huh. Eso hace que las decisiones, en cierto modo, hasta cierto punto, sean más ágiles. Y lo más llegó a Twitter, cambió completamente la compañía hasta cambiarle el nombre, despidió a la mayor parte de la plantilla y lo pudo hacer sin mucha problemática porque básicamente era suya. Con lo cual las normas las ponía él. Yeah. Un país es diferente porque un país no tiene propietarios. Y además, una democracia moderna tiene que tener un sistema de distribución de poderes. Uh-huh. Es decir, cuando Elon Musk llega, crea el Doge y empieza a actuar unilateralmente, de repente, ¿con qué se encuentra? Hombre, pues con que el Congreso le dice te estás pasando, con que los jueces le dicen te estás pasando, con que las agencias dicen te voy a demandar, porque un país no tiene propietarios. Uh-huh. Es diferente los liderazgos, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que gente del mundo de la empresa, gente con esa visión, gente con esa vocación, gente con esa expertise, esa experiencia, evidentemente creo que es muy bueno que de alguna forma en algún momento de su vida interoperen en la vida política, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que son entes distintos.
probablemente para que un gobierno moderno, de una democracia moderna, sea eficiente, sea mucho más importante el saber operar e interactuar pues con los legisladores, con los motores sociales, con también las empresas, pero con todas las empresas, no solo con las empresas de una parte. Probablemente sea mucho más conveniente una serie de capacidades o de características que en este caso, honestamente, creo que quizás no existían. Claro, pero tú cómo ves la capacidad que tiene este tipo de gente, Elon Musk, por ejemplo, para construir lo que decíamos de esas narrativas, ¿no? De hablar de ciertas cosas y construirlas en realidades, de llevar el tema tecnológico hasta el punto en el que todos lo tenemos delante y es una realidad, ¿no? Y económicamente y socialmente Estados Unidos está cambiando muchísimo por el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, creo que estamos en un punto tan disruptivo, tan diferente, tan que a lo mejor dentro de 10 años miles de personas que están pensando, que están tranquilas, no van a tener trabajo, no van a tener nada que les prometa prosperidad. Y a lo mejor tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? Me parece una reflexión muy buena. Y tengo que decir que voy a matizar algo de lo que he dicho. Porque me ha faltado aportar algo que creo que es relevante. Creo que Elon Musk, Peter Thiel, creo que la gente que viene del mundo de la empresa, a veces no tienen los atributos. El tránsito a la vida pública, a la vida política, no es perfecto. Puedes ser un genio dirigiendo negocios y luego no saber enfrentarte a la gestión pública. Okay. Pero también hay un elemento que es muy importante tener en cuenta y que hemos olvidado. Esto es duro decirlo, quiero que se me entienda bien. Vamos. La política no es lo más importante. Es decir, me refiero, hay una parte de la política que sí es imprescindible para garantizar la seguridad jurídica de todos nosotros, para garantizar el cumplimiento de las leyes escrupulosamente, de nuestros derechos esenciales. Pero en el día a día nos hemos acostumbrado a que los políticos nos tengan que resolver la vida. Nos hemos acostumbrado a que sean los gobiernos los que tengan que darnos respuesta a todo. El Estado nos proteja. No es verdad. Y también nos hemos acostumbrado a pensar que si un país va bien o si una tecnología avanza es gracias o por culpa de un político, y tampoco es cierto. Las empresas, la sociedad civil, los investigadores, los científicos, los emprendedores, que son muchos más, son los grandes protagonistas de estos cambios. Claro. De hecho, los países más ricos suelen tener un elemento común. Países más ricos, exceptuando quizás alguna petromonarquía, vamos a decir, ¿no? Algún país que dependa de un recurso natural muy concreto y que eso le haga ser muy rico. No. Los países con economías complejas, avanzadas, desarrolladas, que son muy ricos, suelen tener una característica común. ¿Cuál es? Que la política es poco importante. El caso del libro es Suiza. Nadie sabría decirme el nombre del presidente de Suiza porque esencialmente es un tipo que tampoco tiene poder, es un presidente transitorio. Cambia constantemente, ¿no? Es decir, año a año no hay elecciones, va cambiando dentro del gobierno. Cada ministro tiene una atribución y luego hay elección directa y hay una participación mucho menor. Es decir, hasta el punto de que hay muchos políticos que están en cámaras importantes, en los cantones, que no son profesionales, que tienen su trabajo y van allí a, manifestar a la cámara su opinión o a representar a sus vecinos, pero de una forma no profesional. Porque su profesión es su actividad empresarial o su actividad en el mundo de los negocios o su actividad en el mundo de la academia o donde sea menester, ¿no? Nuestra vida viene determinada en gran medida por todas estas cosas. Donald Trump o Joe Biden pueden tomar decisiones más acertadas o menos acertadas, pero evidentemente quien ha propiciado el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, de todos estos cambios tecnológicos tan acelerados, no son los gobiernos, no son los protagonistas, lo siento. A los políticos les gusta cortar siempre las cintas, ¿no? Pero no son los protagonistas del cambio. Y esto nos lleva a otra reflexión. Si no son los protagonistas del cambio, que dejen jugar. Tienen que dejar jugar, exactamente. Jueguen. Claro, ¿no? Tienen que dar facilidades. Jueguen. Tienen que dar facilidades, tienen que hacer que el juego sea fácil. Eso es algo que en Europa habíamos olvidado. Ahora parece que empezamos a descubrir que, hombre, que es así. Pero claro, cuando pones un marco regulatorio tan restrictivo como el europeo, no te permite jugar
Con la alegría que juega China, por ejemplo. Porque es que el problema de los marcos regulatorios, es decir, todos tenemos una opinión sobre todo. Y todos nos gusta pensar que no puede haber riesgos en la sociedad, que todo tiene que hacerse de una forma más, que cada uno de los, a ti te parecerá más justa, a mí otra me parecerá más justa. Al final todos queremos regularlo todo y controlarlo todo, ¿no? Todos pasamos por una calle y decimos, oye, ese edificio tendría que tener otro color. Oye, qué bien quedaría aquí un banco. Oye, ¿por qué no poner semáforos cada 50 metros? Oye, ¿por qué no limitar? Y así vamos sumando limitaciones y regulaciones y hacen que las economías, pues al final, tengan muchísimo colesterol y no funcionen. Y muchas opiniones, tío. Claro, entonces, por eso creo que la política habría que dejar claro, decir, oye, igual hay que dar un paso atrás también en cierto modo, es decir, quizás tenga demasiado protagonismo en el día a día. Los grandes protagonistas son los emprendedores, los empresarios y el mundo del negocio. Las personas que se levantan cada día a trabajar y crean valor. El que ejecuta, tío. Exactamente. Entonces, el que está escuchando este podcast, yéndose a trabajar, levantándose pronto, yéndose a su casa mira, tarde. Te voy a poner un ejemplo, si me lo permites. Un ejemplo personal. Claro. Nosotros, además de tener canales de YouTube, tenemos también una plataforma de formación, ¿no? O sea, por ejemplo, este año lanzamos un curso de un año de especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación, que lo hicimos con una universidad, ¿no? La Universidad de las Hesperides. ¿Por qué te cuento esto? Okay. Porque muchos de los alumnos que han entrado en este curso, claro, en este curso se analizan empresas, se analizan activos, y muchos de los alumnos nos dicen, joder, es que esta parte es mucho más interesante de lo que nunca me habían contado. Es que todo esto que hacen todas estas empresas, esta forma de crear valor de estas empresas, todos estos negocios que estamos viendo, es mucho más interesante que no simplemente seguir la actualidad política de lo que ha hecho Cerdán, de lo que ha hecho Sánchez, de lo que ha hecho Feijóo. Ahí es donde está el juego. Y ahí es donde creo que tenemos que acostumbrarnos a jugar mejor. En Europa se nos había olvidado y es donde tenemos que volver. Las regulaciones son esenciales, tiene que haber regulaciones, siempre tiene que haber leyes, siempre tiene que haber regulaciones. Pero tenemos que ser comedidos. Vale. Y sobre todo tenemos que saber que los protagonistas no tienen que ser los políticos y que las cosas no se hacen por leyes ni por normas. Las cosas se hacen por trabajo y por creación.